importante leer los evangelios, porque entonces nos vamos empapando de todas estas cosas que hizo Jesucristo, nos vamos empapando, nos vamos llenando de todo eso. Y también el Espíritu Santo nos inspira a nosotros practicar la caridad. Bueno, ustedes me van a decir, pero yo no puedo hacer milagros. Bueno, es que esa fue la manera particular en que Jesucristo ayudó, practicó la caridad. Él como Hijo de Dios, como Dios mismo pudo hacer esas cosas. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, que se va a ayudar, sobre todo dentro de este carisma de los misioneros de la caridad, que todos debemos de tenerlo bien impregnado. El ejemplo de Madre Teresa debe estar muy, pero muy en nuestro corazón. Santa Teresa de Calcuta practicó la caridad hasta decir basta. Si no, imagínense ustedes, cuando ella falleció, habían 550 fundaciones en el mundo de las misioneras de la caridad. ¿Y qué es lo que se hace en cada casa de las misioneras de la caridad? Pues atender al más necesitado, al pobre más pobre, al que la sociedad rechaza, al que nadie quiere, inclusive su misma familia. Entonces, no puedo hacer milagros, pero puedo, por ejemplo, ir a ayudar a las hermanas de la misión de la caridad, a dar de comer a los niños. Puedo ir con las hermanas, por ejemplo, cuando van a visitar las zonas rojas de mi ciudad, a dar de comer o dar algo de comer a las mujeres que practican la prostitución, por ejemplo, con ellas, con las misioneras de la caridad. Puedo ir también donde están los pobres, en los barrios pobres, por ejemplo, dar la catequesis a los niños pobres. Eso sí lo puedo hacer. Todo eso es muy importante porque nos ayuda todo lo que practiquemos y toda la práctica de la caridad nos ayuda a crecer en la virtud de la caridad. Y Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, es el ejemplo para nosotros. Si ella practicó la caridad de esa manera tan intensa y tan fuerte, y precisamente somos misioneros de la caridad, y también estamos misioneros de la caridad, entonces nosotros debemos de practicar la caridad. Y recuerden que ese nombre a nuestro instituto fue dado por Jesucristo. Jesucristo le dijo a Santa Teresa de Calcuta que deseaba misioneras de la caridad. Entonces es importante para nosotros entender la práctica de la caridad. ¿Cómo es eso de que entonces yo soy un buen cristiano simplemente yendo a misa y comulgando y confesando? No. La Iglesia Católica es la más rica, una institución riquísima en la práctica de la caridad. Si no, imagínense tantas congregaciones de religiosas que hay, no solo las misioneras de la caridad, y tantas congregaciones de religiosos, todos practicando la caridad a ejemplo de Jesucristo. Y en nuestro caso particular, entonces, Madre Teresa viene a nuestra ayuda y nos hace entender la importancia de la caridad. Yo conocí a Madre Teresa en persona, ya en la plática anterior les decía yo cómo inclusive le di la Santa Comunión. He estado en Calcuta en 2 ocasiones, la primera vez en 1994 cuando vivía Madre Teresa y la segunda 4 años del año 2011 al 2015. Y ahí practicar la caridad es fundamental. Es fundamental. Ojalá que algunos de ustedes, los que puedan económicamente, cuando pase la pandemia, vayan a Calcuta a poder colaborar con la misión de la caridad, ser un voluntario, porque la experiencia de Calcuta es enriquecedora. Muchas veces nos quejamos de que no tengo esto, no tengo aquello, no tengo el celular último modelo, no tengo el iPhone, qué sé yo, por cuál van el 11, ¿no? No tengo X cosa, no tengo una computadora de las más sofisticadas, ¿verdad? Mi pantalla del televisor no es de 75 pulgadas. En fin, cosas superfluas. Cuando vamos a Calcuta y vemos que la gente no tiene nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces ahí nuestra vida cambia, entendemos muchas cosas.
Una de las últimas cosas que me tocó vivir a mí en Calcuta, por ejemplo, fue una vez un domingo que venía yo de celebrar la misa en una parroquia a la cual iba yo los domingos, y a unas 3 cuadras de la casa pude encontrar a este hombre que estaba tirado en el suelo, en la acera, mientras pasaba la gente, nadie le daba importancia, y con 3 grandes hoyos, huecos, aquí en la cabeza arriba, y sobre todo aquí en el lado, en este lado, el lado izquierdo, ¿verdad? Un gran hueco de unos 3 centímetros por 3 centímetros. No había hueso del cerebro ni aquí, ni había hueso del cerebro aquí. Y aquí, y también arriba, pero sobre todo aquí, sin hueso, se veían los gusanos comiéndose el cerebro. Imagínense ustedes. Tenía un olor desagradable. Tenía muchos tiempos sin bañarse este pobre hermano, ¿no? Lleno de vendas alrededor de la cabeza. Seguro en un hospital cercano le habían vendado y lo habían tirado a la calle. Tirado ahí, muriendo, agonizando. Lo primero que hizo fue darle gracias a Dios, y entonces fue a buscar un rickshaw. ¿Qué es un rickshaw? Esos hombres que tienen la bicicleta y que jalan en la bicicleta, llevan en la bicicleta 2 personas o 3 personas en su asiento, ¿no? Y ellos van pedaleando. Entonces fui a llamar a un big rickshaw a quien conocía, y entonces monté este hermano en el rickshaw, y entonces lo iba así, lo tenía a mi lado, así a mi lado derecho, y le iba viendo la herida y le iba viendo los gusanos comiéndose el cerebro. Y así, ¿verdad? Lo llevé hasta la Misiones de la Caridad, y ahí entonces lo atendieron. Ya a los 2 meses estaba recuperado y comía muy bien. Ese tipo de experiencias, encontrando la pobreza hasta el extremo, ¿verdad? Pues sería maravilloso si pudiéramos ir a Calcuta. Si no, vayamos a las zonas pobres de nuestra ciudad, ¿verdad? Allí y practiquemos la caridad. Si las misiones de la caridad no están cerca de nosotros, pues entonces como grupos juveniles podemos ir, ¿verdad? Y practicar la caridad, que es importante. Porque esta virtud, el practicar la caridad de esa manera, nos va a ayudar también a alcanzar el reino de los cielos. Recuerda que Jesucristo nos dijo en Mateo 25, 31 al 46. Muy importante, nos dijo claramente que cualquier cosa que hagamos a uno de estos pequeños, a Jesús mismo lo estamos haciendo. Y por lo tanto, eso nos va a servir para ganar el reino de los cielos. Para ganar el reino de los cielos. Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me hospedaste, estuve en la cárcel, me diste a verme, estuve enfermo, me diste a verme, etcétera, etcétera. Entonces, estas cosas hay que hacerlas. No podemos quedarnos solamente con que yo practico mi fe, recibo mis sacramentos, rezo y no me importan los demás. Si no te importan los demás, entonces no eres auténticamente cristiano. Y Santa Teresa de Calcuta viene en nuestra ayuda, nuestro carisma viene en nuestra ayuda para entender estas cosas. Entonces, la virtud de la caridad nos ayuda a esa unión con Dios. ¿Y cómo crecemos en la virtud de la caridad? Bueno, una de las cosas que nos hace crecer en la virtud de la caridad, hemos estado hablando de ellas, es precisamente practicar la caridad. Dios ve que, por ejemplo, aquí hay una cosa muy importante, cuando dé de comer al hambriento, de beber al sediento, vaya a visitar al que está en la cárcel, al enfermo, ¿no? Etcétera, debo de hacerlo pensando que al hacer esa obra de caridad la estoy haciendo a Jesucristo. Así entonces esa obra de caridad tiene un valor divino. Si yo me quedo simplemente en lo humano y voy y doy de comer al hambriento y no pienso en Jesucristo, ¿no? Como que le estoy dando de comer a Jesús, al dar a comer a ese pobre, se me queda como un acto humano. Pero al pensar que lo estoy haciendo a Jesucristo, se vuelve un acto divino y me trae gracias en abundancia. Y eso me hace crecer en la virtud de la caridad. Pero ¿qué otras cosas me hacen crecer en la virtud de la caridad? Por ejemplo, el pedir la caridad. Inclusive hay una misa para pedir caridad.
¿verdad? Entonces, pero si le podemos pedir al sacerdote de un grupo juvenil, Padre, celébranos la misa para pedir caridad. O si no, pues nosotros en nuestras peticiones, a través de nuestras oraciones, vamos a pedirle a Jesús que nos haga crecer en la caridad. Y otra cosa que nos ayuda a crecer en la virtud de la caridad y es la Santa Misa, por supuesto. Al recibir a Jesucristo Eucaristía, eso nos hace crecer en la caridad. Recibimos al mismo Cristo nuestro Señor, vivo en la Eucaristía, y Él mismo impregna en nosotros sobre todo la virtud de la caridad. Entonces, así es como vamos a crecer nosotros en esta virtud que es importantísima. Ahí hablábamos de las virtudes teologales, ¿no? Que son infusas por Dios, ¿verdad? Pero la pregunta podría ser, por ejemplo, ¿puede un no bautizado amar? Sí, pero es un amor humano. ¿Puede un no bautizado tener fe o esperanza? Sí, pero son cosas humanas. Ya cuando estamos bautizados, sobre todo cuando vivimos en gracia, por supuesto que ahí la cosa cambia. Entonces se nos hace más fácil creer en Dios, se nos hace más fácil esperar el cielo, para esperar llegar al cielo para vivir junto a Dios, ¿verdad? Y sobre todo también pues la caridad se nos hace más fácil y sobre todo nos sirve para unirnos íntimamente a Dios, que eso es lo más importante. Debemos de pensar, por ejemplo, en la cruz. Para pensar en la virtud de la caridad, pensemos en la cruz, ¿De qué manera? El palo vertical nos ayuda a entender que la virtud de la caridad nos une íntimamente a Dios. Nos hace amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el palo vertical. Y el palo horizontal nos ayuda a entender de que debemos amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros. ¿De qué manera? Como Jesucristo nos amó, y ya lo dije, ¿verdad? Hasta el punto del el extremo. Recordemos también aquí que, por ejemplo, es decir, cuánto crezcamos en las virtudes teologales se puede crecer, ¿eh? No son estáticas, no son así como que yo tengo la misma fe que al inicio o la misma esperanza que al inicio y sobre todo la misma caridad que al inicio, ¿no? Se crece. Se lo acabo de decir, le acabo de decir también los medios por los cuales se puede crecer en la virtud de la caridad. Por ende, se puede crecer. Entonces, por eso es que sentimos un gran amor hacia el prójimo, un gran deseo de ayudar, de servir, ¿no? Inclusive de perdonar por la virtud de la caridad, como les mencionaba anteriormente. Y eso nos ha de ayudar muchísimo a nosotros como misioneros de la caridad. Les recomiendo la primera carta de San Juan, es bellísima. Dicen que San Juan, porque es el único apóstol que no murió mártir, a quien no mataron por Cristo, ¿verdad? Los demás todos murieron mártires. Pero dicen que murió cuando estaba muy anciano, le preguntaban, la anécdota nos dice, y nos preguntaban, háblanos de Cristo. ¿Qué hizo Cristo, no? El único apóstol que quedaba vivo, ¿no? Y entonces eso hablaba, ámense unos a otros, ámense unos a otros. Ya ancianito solo hablaba del amor. Y esa primera carta de San Juan es bellísima, son solo 3 páginas. Aquellos que no les gusta leer, no les estoy diciendo que lean el Evangelio, porque también es muy teológico el Evangelio de San Juan y no lo entendemos profundamente, pero la primera carta es muy sencilla, son 3, 4 páginas y nos ayuda a entrar en la dinámica de la caridad, de lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, ojalá que esta plática también nos haya ayudado y que entendamos la importancia de la caridad, ¿no? Que es fundamental. ¿Y quién fue la primera en practicar la caridad? Nos decía Santa Teresa de Calcuta, la Virgen María. Ella corrió a ayudar a su prima Santa Isabel
corrió a servirla cuando se dio cuenta de que su prima estaba embarazada. Entonces, ella también es nuestra madre y nos enseña y nos pide que practiquemos la caridad. Pues ojalá que esta práctica nos haya servido y que podamos nosotros amar a Dios y amarnos unos a otros y sobre todo practicar la caridad, a ejemplo de Jesucristo primero y también a ejemplo de nuestra Santa Teresa de Calcuta. Dios los bendiga.